Adelante. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Si bien la semana pasada se informó sobre el caso de Daniel Picasso, quisiera preguntarle cómo han sido analizados estos acontecimientos, tomando en cuenta que el año pasado se suscitaron 82 y en lo que va de este año suman 9. ¿Qué se va a hacer desde el gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, para impedir este tipo de situaciones? Vimos que en este caso, como en algunos otros, los policías, no intervinieron o no pudieron detener a este grupo de personas, pero ¿qué mensaje le envía usted a esta población para que no hagan justicia de esta manera? ¿Qué mensaje, cómo hacerle entender a la población que no es la vía para buscar justicia? Y ¿qué apoyo se les da a las familias de estas personas que son víctimas del linchamiento? El fin de semana la mamá de Daniel declaraba que ninguna autoridad se había acercado a ellos. Me gustaría conocer su opinión, presidente. Bueno, decirle a toda la gente, a todo el pueblo, a las comunidades, que se tenga confianza en las autoridades. Nosotros no somos iguales a las autoridades anteriores, así de manera categórica lo puedo decir. Nosotros no protegemos a delincuentes, se castiga al que comete un delito y no debe hacerse justicia por propia mano. Eso está prohibido, pero además significa un acto injusto, inhumano, no corresponde a lo que debe ser una sociedad responsable. Entonces, pedirles a todos que tengan confianza, que puede ser que por alguna autoridad menor se libere a un delincuente, pero de inmediato se actúa y se repone el procedimiento. Nadie queda impune. No hay protección para ningún potentado, para ningún influyente, para ninguna persona. Y así se ha ido entendiendo. La gente tiene confianza en la autoridad. Hemos ganado en ese terreno. Sin embargo, lamentablemente se siguen presentando estos hechos que vienen de lejos, pero que vamos a seguir insistiendo para que haya justicia. Creo que Rosa Isela podría explicarnos sobre el apoyo a víctimas y a familiares. Con su permiso, señor presidente, solamente ponerme a la disposición personalmente para que cualquier tema relacionado con la parte de las víctimas de estos lamentables acontecimientos podamos nosotros en la Secretaría atenderlos. Hemos recibido pocas llamadas de personas que quieren ser atendidos por este motivo. No lo tengo así como de memoria, pero con mucho gusto a aquellas personas que necesiten un apoyo de parte del gobierno federal, que sus familias hayan sido víctimas de estos crímenes atroces, con mucho gusto los atendemos.
Presidente, usted hablaba de la profesionalización de los efectivos policíacos. En ese sentido, justamente en este tipo de hechos, ¿qué es lo que está haciendo falta para poder realmente ellos contener este tipo de situaciones? Miren, el país estaba en decadencia. Eso fue lo que heredaron los gobiernos neoliberales. Más de 3 décadas de malos gobiernos, de gobiernos dedicados al saqueo o a facilitar el saqueo. Ese era el objetivo principal del gobierno. Participar como un instrumento facilitador para el atraco, para el robo de bienes nacionales, de bienes de la nación. No les importaba nada más. Todo era simulación. Hasta creaban instituciones autónomas para la transparencia, para la defensa de los derechos humanos, para que se defendiera a los ciudadanos, pero todo era formalidad. En el fondo, el gobierno, repito, estaba dedicado a facilitar el saqueo de una minoría. Era un comité al servicio de una minoría, un gobierno faccioso, no un gobierno del pueblo. Entonces, por eso, entre otras cosas, no les importaba la seguridad de la gente. Y el ejemplo, pues más claro, es que no había policías federales. Crearon en el periodo neoliberal la Policía Federal. De manera ineficiente y como algo no importante. Se desatendió, todo lo querían resolver con presupuesto porque se robaban el dinero destinado a garantizar la seguridad pública. De ahí salió García Luna y muchos otros que están incluso en la cárcel. ¿Cuántos elementos llegaron a tener? 40,000 en el mejor momento, y más de la mitad en funciones administrativas, en aparatos burocráticos. 20,000 para proteger a 27 millones, a 1,027,000,000, perdón, a 127 millones de mexicanos. 20,000 policías federales, porque
el ejército no podía por ley participar en tareas de seguridad, la Secretaría de Marina tampoco. Así estaba, 20,000 elementos de la Policía Federal para todo el país. ¿Cuántos hay ahora de la Guardia Nacional? Pongamos la lámina. Son más de 100,000 profesionales. $118,000 en total, operativos 105,000. ¿Qué significa esto? Que en menos de 4 años, 5 veces más. Añádese que ahora ya puede el Ejército y la Secretaría de Marina ayudar en labores de seguridad pública. Entonces me preguntas, ¿no?, ¿por qué todavía esta situación de inseguridad, de falta de profesionalismo? Bueno, porque es mucho el rezago, mucho el atraso, muchas policías estatales, municipales no estaban completas todavía. Hoy hay estados en donde tenemos más elementos federales que policías estatales y municipales. En algunos estados. Y también mal organizados, sin disciplina, sin profesionalismo, sin sueldos justos, sin prestaciones, y en municipios sobre todo, policías cooptados por la delincuencia. Durante mucho tiempo las bandas de criminales financiaban campañas y al principio lo que pedían a cambio era al secretario de Seguridad Pública del municipio. Ellos lo ponían. Me contó un gobernador, estaba entrando, le llegaron 2 empresarios a verlo, uno conocido en su estado y otro desconocido. Que querían invertir en el estado, los empresarios. Pues como hacen todos los gobernadores y todos los gobernantes. Debemos de preocuparnos porque hay inversión, porque eso es empleo, es bienestar. Y los atendió, pero ya a la salida del despacho se sale rápido, se despide y se sale rápido el empresario conocido y se queda el otro. Y le dice al gobernador: pues ¿sabe qué? Nosotros tenemos aquí un arreglo con el gobierno
y pasamos una cantidad. Nos dice ahora a quién le entregamos el dinero. Así, frente a frente. Y este gobernador eso es trabajo de ustedes, que son mirones profesionales. Le dijo, dice, pues me decidí a enfrentarlo y le dije, no va a haber ningún tipo de acuerdo con ustedes, se van de inmediato. Y le contestó, no nos vamos a poder ir, tenemos que organizarnos para irnos. Y entonces le dijo, diga cuánto, vamos a arreglarnos. Así lo hacemos en otras partes. Esto en el periodo neoliberal. Y le dijo, no, se van. Bueno, pero en 3 meses, le dijo el capo. Está bien, pero se van. Y sí, cumplieron. Se fueron en 3 meses. Pero ya eso iba. A partir de ahí se quedaron sin policías. Empezaron a renunciar los policías. Eso existía. Y no dudo que sigue existiendo en algunos lugares, pero ya no es la regla, es la excepción. Limpiar es un proceso, y lo hemos dicho muchas veces. Aquí lo principal es acabar con la corrupción y con la impunidad. Y eso se hace de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Y ahí vamos, poco a poco, pero todavía nos faltan 2 años y 2 o 3 meses. Entonces vamos a seguir limpiando y se ha ido avanzando bastante porque no hay corrupción, porque no hay impunidad. Aunque les duela a nuestros adversarios, los conservadores, no es lo mismo Rosa Isela que García Luna, porque todavía no notan la diferencia. Ahora que los fiscales de Estados Unidos declaran que García Luna tenía sobornado a periodistas, y que además tenía pensado eliminar a cómplices o testigos, era para que se transmitiera la noticia en todos los medios. No salió
en los programas de radio, no salió en los periódicos, no salió en la telera. No fue nota. Creo que 1 o 2 periodistas fueron los únicos que lo defendieron o que hablaron del tema defendiéndolo. Sí, pero digo, cuando menos hay que reconocerle que dieron la cara. Pero otros, el mismo Calderón, no habló. ¡Qué ingratitud! Entonces, sí hay diferencia y vamos a seguir así. Lo importante es que no se permita el contubernio, que no se asocie la autoridad con la delincuencia, que se marque bien la raya. Una cosa es la autoridad, otra cosa es la delincuencia. Cuando se da una relación estrecha por corrupción, si hay contubernio, pues ya no se avanza. Eso no existe en el gobierno. Tan no existe que para atacarnos inventan. Al otro día estaba viendo un estudio que ojalá y se los presentes sobre cómo empezaron a manejar de que el gobierno yo tenía vínculos con el crimen organizado. No pueden probar nada, porque sencillamente nosotros tenemos principios, tenemos ideales, y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Pero no hay ninguna prueba. Pero lo interesante de este estudio es que le dio seguimiento a el movimiento de las cuentas en redes sociales. Y fue una campaña que se echó a andar en ese sentido. Y se puede probar. Una empresa hizo el estudio, un grupo hizo el estudio. Hoy mismo yo te doy los detalles para que se les entregue la información. Primero en las redes sociales y luego la repetición de los expertos del conservadurismo, los voceros de aquí, pero también es posible que esto se maneje desde el extranjero.
Ayúdenme, porque tengo que atender otros asuntos. Gracias, presidente. Dos temas que quisiera plantearle de acuerdo ahora a su gira que hizo en Veracruz. El primero, preguntarle sobre el caso de Paciano Palomino, alcalde electo en Jesús Carranza en marzo de este año, pero quien no ha podido tomar posesión porque fue encarcelado en octubre pasado por el delito de ultrajes a la autoridad. Familiares y pobladores lo consideran preso político. De hecho, lo comparan con el ex coordinador de asesores de la bancada de Morena, José Manuel del Río Virgen, que bueno, ya logró su libertad a través de confirmar un tribunal su amparo. En el caso de Palomino, los familiares denuncian irregularidades en la carpeta de investigación, ya que a pesar de que el delito de ultrajes a la autoridad fue derogado en febrero de este año, ahora lo acusan de tentativa de homicidio, portación de armas y delitos contra la salud para que siga encarcelado. Ante la solicitud que le hicieron las personas que lo abordaron ahora en su gira, presidente, preguntarle qué acciones se van a tomar para este y otros casos similares que existen en el Estado y si usted considera que esto tiene una connotación política y qué instancias deberán analizar este caso y otros que existen en Veracruz. Sí, primero le tenemos confianza al gobernador de Veracruz. No es como los otros. Él es incapaz de fabricar delitos para castigar a adversarios. Entonces, yo le planteé este asunto y le pedí que se investigara a fondo y que se aclarara. Es algo que tiene que ver con la detención de una persona acá en la Ciudad de México. Con delitos graves, pero no se puede hacer un juicio sumario, se tienen que presentar las pruebas y tiene que haber justicia. Entonces, eso fue lo que yo ofrecí a los familiares y a los simpatizantes de esta persona. Entonces, se va a hacer y aquí vamos a informarles. Y finalmente, presidente, en el municipio de San Juan Evangeliza, también allá en el sur de Veracruz, este último año se han registrado múltiples casos graves de abigeato, lo que ha preocupado en gran medida a los ganaderos de esa zona. El más reciente, de hecho, se llevó a cabo hace 2 semanas. Y en este sentido, tomando en cuenta que de acuerdo al informe de incidencia delictiva del Fuero Común 2022, reportan 37 casos de robo de ganado en enero y 30 en febrero, todos registrados sin violencia, mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad contabiliza aproximadamente 67 solo en lo que va de lo que fue el primer bimestre de este año. Y Veracruz, bueno, pues es uno de los 5 estados en donde se comete este delito. Preguntarle, presidente, ¿qué acciones se están tomando por parte del gobierno federal y las instancias correspondientes para implementar alguna acción que proteja a este sector productivo? Bueno, aquí está el comandante Bucio de la Guardia Nacional. Gracias. Y Rosa Isela, y se va a actuar. Si vemos la lámina, hay una disminución desde que llegamos en robo de ganado. A ver, ¿por qué no la pones? Y me gustaría también que informáramos sobre el robo de ganado en Veracruz. Ahí está. Pero es 21-22, 9.7 menos. Pero sería conveniente, no sé si tienes
toda la lámina. No la tengo aquí, pero Pero ha habido una disminución en robo de vehículos, digo de ganado, también en robo de vehículos, pero en este delito, en el país. Sí, tu denuncia va a ser tomada en cuenta. Por eso es importante esta conferencia. Nos ayuda a nosotros mucho, porque ustedes andan en la calle y recogen los sentimientos de la gente y nos ayudan. Bueno, es nuestro trabajo, también hacemos lo mismo. Yo voy casi todos los fines de semana a recorrer los pueblos y ahí estoy escuchando a la gente. Y estoy recibiendo denuncias y peticiones y constantemente estamos atendiendo al pueblo. ¿Cuántos vienen aquí diariamente? 350 ciudadanos. 332,000 atendidos aquí en Palacio. Pero ustedes nos ayudan mucho. Entonces, estos casos se investigan. ¿Terminaste ya? Sí, no, pero vamos a… Buenos días, secretarias, secretarios. Y yo le quiero preguntar, Adriana Estela Flores de Imer Noticias, en primer lugar acerca de este triunfo electoral de Gustavo Petro allá en Colombia y ante las elecciones también que vienen en Brasil. Yo le quiero preguntar, presidente, con este escenario que se está viendo en América Latina, en primer lugar, ¿qué posibilidades ve usted de que sí se pueda formar este bloque regional que usted ha planteado desde el año pasado? También preguntarle cómo cambia esta situación o este escenario la relación de México con Estados Unidos, sobre todo considerando lo que pasó recientemente en la Cumbre de las Américas, y cómo queda también China dentro de toda esta ecuación que se está viendo aquí con esta reconfiguración de fuerzas aquí en el continente, presidente. Bueno, pues yo estoy contento porque nosotros iniciamos una nueva etapa en el resurgimiento de los movimientos democráticos con dimensión social en nuestra América, es decir, en América Latina y en el Caribe. Debemos de recordar que hace poco los gobiernos progresistas tenían la responsabilidad en varios países de América Latina y del Caribe. Hubo así como un esplendor de gobiernos progresistas en América Latina. Por distintas circunstancias se fue apagando ese movimiento, esa corriente, ese ambiente, se fueron perdiendo países y fue regresando el conservadurismo. Cuando llegamos nosotros eran pocos los países que tenían gobiernos progresistas. A partir de nuestra llegada se inicia una etapa nueva y empiezan a haber triunfos importantes.
Y el de ayer fue histórico. Así lo expresé en un texto, a ver si lo pones, que nos va a ayudar a entender lo que fue el triunfo de Gustavo Petro ayer en Colombia. ¿Piensa ir para allá? Ayer le hablé ¿Qué le expresó para a Gustavo? felicitarlo. Ayer le hablé para felicitarlo y puse en mi Face y en el Twitter este texto. El triunfo de Gustavo Petro es histórico. Los conservadores de Colombia siempre han sido tenaces y duros. El escritor José María Vargas Vila relataba que los dictadores de su país, esto a finales del siglo XIX, que el conservadurismo estaba en su apogeo, cuando todavía Panamá pertenecía a Colombia. Decía Vargas Vila, un gran escritor, los dictadores de Colombia, hablaba de uno en especial, que le llamaban la Pantera Blanca, mojaba en agua bendita su puñal antes de matar. Esta es una historia de esta época, es el personaje de la novela de Gabo. Era real, Aureliano Buendía, era un militar liberal, Uribe y Uribe, y es el prototipo que utiliza Gabo para describir al personaje Aureliano Buendía, de esa época. Se independiza Panamá. Esto tiene que ver con el canal, con otros intereses. En 1948, ese mismo proceder, esa misma mentalidad conservadora, causó el asesinato del gran líder liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Este abogado que era un gran líder, un gran orador. A ver si encontramos un fragmento de un discurso de Gaitán. Yo soy Colombia. Un gran dirigente liberal que enfrenta a los conservadores y saliendo de su despacho lo asesinan. Y el pueblo enardecido por el crimen de su líder destruye todos los edificios públicos de Bogotá. Le llaman el Bogotazo. Y hubo miles de muertos. Fue una revolución popular espontánea.
y cruel, porque perdieron la vida muchos. Gabriel García Márquez escribió, ¿cómo se llama su libro de memoria? Vivir para contarlo. Ahí él describe que su amigo Wilfrido Mathieu le fue a avisar del asesinato de Gaitán. Y su amigo le expresó: se jodió este país. Y a partir de entonces se desata una represión y surgen movimientos guerrilleros y toda la historia última de violencia y también de malos gobiernos. Por eso puse al final: el triunfo de hoy puede ser el fin de ese maleficio y la aurora para ese pueblo hermano y digno. Felicidades. Muy importante. Es un triunfo histórico. Ayer me criticaron que por qué tan rápido felicité a Gustavo Petro si me tardé para felicitar al presidente Biden. Son cosas distintas. Cuando la elección del presidente Biden no había todavía resultados. Estaba un recuento de votos y cuando ya la felicité ya había salido a reconocer su triunfo el presidente actual, Duque, y otros presidentes. Y la verdad, estaba muy contento y sabía que había triunfado legal, legítimamente. Y un abrazo, un saludo cariñosísimo al pueblo de Colombia. Pusieron el ejemplo. Pusieron el ejemplo. Yo voy a poner aquí una cumbia, porque vallenato no, una cumbia, ¿no tienes por ahí? Ahí está Margarita, la reina de la cumbia, que es Colombia mexicana, pero también están la Sonora Dinamita, la que más se escucha, la que más se conoce en el mundo es la Pollera Colorada. ¿Se puede? La ponemos, ¿no? ¿Se puede? Tenemos tiempo, todavía,
soledad, la que goza mi cumbia, esa niña Saramuyo, oye caramba, con su pollera colora, por eso les digo, oye mi negra, véngase pa' acá, vaya y pa' acá con la pollera colorada, ay mira cómo goza esta rica cumbia soledad, vaya y pa' acá con la pollera colorada. Porque con su movimiento inspiración ella me da. Tiene color de canela y rico sabor a pimienta. Como está bien contenta y caramba, con su pollera colora. Por eso le digo, oye mi negra, venga pa' gozar. Vaya y pa' acá con la pollera colorada. Ay, como sandunguea la negrita soledad. Vaya y pa' acá con la pollera colorada. Con la pollera colorada. Esta es mi rica cumbia colombiana con un sabroso sabor a México. ¡Ahí nada más! ¿Qué dice? Además es la diosa de la cumbia, ¿no? Margarita, que le agradecemos mucho porque cuando estábamos en la oposición aceptó cantar aquí en el Zócalo. Y a veces invitábamos a artistas y no querían, pero ella sí. Bueno, imagínense el fragmento del carnaval de Río, cuando las elecciones de Brasil, lo contento que vamos a estar. Bueno, ¿qué le dijo Petro, presidente? ¿Qué le dijo Petro? Bueno, pues que
vamos a trabajar juntos, todos los gobiernos de América Latina, del Caribe. Creo que coincidimos en que debe de buscarse la integración en todo el continente y que se debe de incluir a Canadá y a Estados Unidos. Integración de toda América para conformar una región en el mundo. Sí se ve más probable con este triunfo, Que podamos complementarnos con recursos naturales, fuerza de trabajo, tecnología, mercados, una región, lo que hemos estado planteando. Todos juntos, es una etapa nueva, con respecto a las autonomías y a la soberanía de los pueblos, como fue la Comunidad Europea, que luego se convirtió en Unión Europea. Ese es nuestro planteamiento. Estamos buscando eso y vamos a insistir en que nos unamos en toda América. Hay muy buenos diplomáticos, hay muy buenos políticos en América y debe haber voluntad para no excluir, para unirnos, para convivir en beneficio de nuestros pueblos, no castigar por cuestiones ideológicas, dogmatismos, por discriminación a nuestros pueblos y buscar la hermandad en toda América. Por eso mi felicidad por lo que hicieron los colombianos ayer. O sea, un ejemplo, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de siglos de dominación, de grupos que no les importaba en realidad el pueblo. Y estamos ante la posibilidad de inaugurar una etapa nueva en Colombia, de una auténtica democracia, un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Entonces sí fue todo un acontecimiento el día de ayer, un hecho histórico, y estamos muy contentos. ¿Se consolida, no, este bloque progresista, presidente, aquí en el continente? Sí, avanza. Ahora, yo le quisiera preguntar el movimiento sobre… progresista. Le quiero preguntar también, presidente, sobre un tema nacional en cuestión de la economía. Si me permite, la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes habló de que 20 de los 24 productos de la canasta básica en realidad se han tenido incrementos, sí se han registrado incrementos, y también alertaba sobre un posible escenario de desabasto en insumos como el papel higiénico, refrescos, granos. Y yo le quiero preguntar, presidente, ¿cuál es la evaluación que tiene el Gobierno federal respecto a esta aplicación del plan contra la inflación y la carestía? Y también si nos pudiera detallar acerca de esta propuesta que delineaba la semana pasada sobre comprar alimentos a Estados Unidos, presidente. Bueno, estamos atendiendo el tema del abasto de alimentos. No hay problema, tenemos alimentos en el país. Y tenemos mercancías suficientes. Y estamos en un acuerdo
con productores, con distribuidores, con comerciantes, han cumplido el acuerdo que hicimos de mantener los precios de una canasta básica. Aquí lo acabamos de ver y Ricardo lo podría explicar más de cómo hay un control de precios en alimentos. El caso de los energéticos, no hay ningún problema en cuanto a el abasto y en cuanto al precio. Les diría que se van a mantener los precios de las gasolinas, del gas, del diésel, de la luz. Ya tomamos esa decisión. Y en el caso de los alimentos estamos también llevando a cabo acciones. Una de ellas es este acuerdo con los distribuidores, con los comerciantes de alimentos. Puedes explicarlo. Desde que se tomó el acuerdo, se ha respetado y hemos logrado buenos resultados. Primero comentar que en particular del papel del baño no hay desabasto. Ojalá no empecemos como hace 2 años con el fake news, aquel que corrió a nivel mundial. Somos un importante productor de papel del baño, incluso se exporta. Entonces no hay ningún tema a ese respecto. Platicamos con los principales productores de este producto que están en México establecidos y además hemos estado verificando, constatando en todos los distribuidores grandes y medianos en todo el país y no hay ningún desabasto. Hubo mucho cuento, ahora sí, como dicen popularmente, mucho cuento chino con el agua potable embotellada en Monterrey y también con todo y que ha aumentado la demanda por el agua potable embotellada, hemos estado viendo que todos los días se vacían los anaqueles, pero aún queda algo de producto en la noche y a la mañana siguiente otra vez está resurtido, lo cual ha implicado un gran esfuerzo para muchos distribuidores de la zona metropolitana de Monterrey, pero ni en ese caso ha habido desabasto. Además, por instrucciones del señor presidente, tenemos una reunión, esperemos en esta misma semana, para ir dando seguimiento con productores y con distribuidores sobre esta gran alianza que está haciendo el gobierno federal y que el gobierno federal ya ha puesto el ejemplo. No se le pide a los productores y a los distribuidores que hagan más esfuerzo que el de no ganar lo que ganaban antes. Si pueden, pues que le bajen un poquito. El esfuerzo lo está haciendo el gobierno, empezando por la exención del impuesto especial a productos y servicios para gasolina, la política de precios máximos en el gas LP. Gracias a estas medidas que ha tomado el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha podido controlar a manera tal que somos de los países con los precios más bajos, o en otras palabras, con la menor inflación en los energéticos, a pesar de la presión internacional que existe con el petróleo y con el gas. Y en el tema de alimentos, estos 24 productos que semana con semana estamos monitoreando, no solo se constata que hay estabilidad en los precios y en algunos casos una ligera baja, a pesar de la alza que hay a nivel mundial, porque eso es luego lo que no se ve. Dicen, oiga, ¿y por qué nos comparamos con otros países? Porque hay un proceso inflacionario en todo el mundo y afortunadamente las medidas que se han tomado en México han favorecido que ese proceso inflacionario sea mucho menor en México que en otras partes del planeta. Y eso lo vamos a seguir haciendo, no con un control de precios, sino como una alianza en favor de los consumidores, de las consumidoras en nuestro país, en los 24 productos y en la mayoría de los que producimos en México. La canasta básica de un incremento de más del 30% de los productos de la canasta básica.
En el súper, en el mercado, sobre ruedas, se ve la carne como ha subido, pues ya supera hasta los 200 pesos, el aguacate nuevamente por los cielos, por cuestiones climatológicas, pero al final sí hay un incremento en los productos tanto de la canasta básica como el consumo diario. Esa es, digamos, la preocupación y malestar de la gente. Tú lo viste en la tabla que presentamos. Hay un incremento en el índice nacional de precios de alimentos y bebidas. Eso no se está soslayando. Lo que estamos indicando es que ese es menor que a esos mismos productos en el mercado internacional, porque no podemos lamentablemente estar exentos a un proceso inflacionario que hay en todo el mundo, pero no son del 30%. Y en el caso de los 24 productos que estamos monitoreando de manera muy específica, que se ha dado en llamar la canasta Profeco, son los productos que más consumimos las familias mexicanas, en una proporción tal para una familia de 4 personas que ya comen como adultos, o sea, ya en edad de secundaria, de prepa. Los dos hijos de esta familia, que es la familia prototipo de acuerdo al censo del 2020. Entonces, lo que podemos hablar es de estabilidad dentro de un proceso inflacionario mundial. Y ningún desabasto, ¿eh? Y lo importante también es que, agradecerle mucho a los distribuidores porque están cumpliendo con el acuerdo. Y hoy, precisamente en la mañana, se decidió tener una reunión con ellos para evaluar y continuar con el programa de ofrecer esta canasta básica a precios justos. Lo va a hacer el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía y la Procuraduría. Vamos a continuar. Pero hay otras acciones. Este año nos hemos propuesto beneficiar a 800,000 productores con fertilizantes gratuitos. 800,000 productores. Voy a hacer una gira por las plantas de fertilizantes que heredamos en muy mal estado, porque son las plantas de la corrupción. Entonces, las estamos reparando y voy a estar en Cozoleacaque, voy a estar en Coatzacoalcos, voy a estar en Lázaro Cárdenas, solo en las plantas, porque vamos a incrementar la producción de fertilizante. Esto para producir más alimentos. También, como ya saben, se quitaron los aranceles para poder importar alimentos de todo el mundo. Y estamos llevando a cabo otra política también orientada a reducir los precios de los alimentos, pero no quisiera yo adelantar nada todavía. Va a ser algo bastante importante. Estamos trabajando en eso. No olviden, porque pues, con todo respeto, pues esto no aparece en el Financiero. Tenemos un punto menos de inflación con relación a Estados Unidos. Un punto menos. Y lo mismo, es menor la inflación en México que en Europa. Y como esto no aparece en los medios convencionales,
ni en los periódicos, ni en la radio, ni en la televisión. Lo tengo que decir aquí. Y ya tenemos la lámina del robo de ganado, que la queremos poner por lo de tu pregunta. Entonces, el 15, el 16, 17, el 18. Aquí entramos nosotros. Aquí. Y así se ha comportado. A la baja. El robo de ganado. Por eso nos importa mucho, por ejemplo, en mayo 219. Y acá estaba como en 400, en noviembre del 18. En septiembre, 500, antes de que llegaran. Aquí también, ya estando nosotros, 500, y empezó a bajar. 219. Pero vamos a analizarlo. Esto es por la presencia de la Guardia Nacional y porque pues estamos trabajando todos los días y juntos, es por la presencia de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Estamos unidos y sí nos importan estados, en este caso como Veracruz, que es un estado ganadero, pero sí se ha avanzado. En el robo de vehículo, muchísimo. A ver si pones la lámina, ¿no la tendrán completa? Ah, bueno, pero miren, y aquí en la Ciudad de México, esta es una de las ciudades, lo voy a volver a decir, porque ya no les da tanto coraje a los adversarios, ya se controlan, no se ofuscan tanto. Esta es una de las ciudades más seguras del mundo, la Ciudad de México. Vienen del extranjero a vivir en la Ciudad de México. Yo creo que es de las ciudades del extranjero en donde hay más estadounidenses. Y eso tiene que ver con la seguridad. No hay prácticamente homicidios, son muy pocos, 2 diarios para toda la ciudad. Muy pocos son los que se tenían hace 20 años. Cuando yo fui jefe de gobierno dejé en 1.8, 1.7 y ahora está así como 1.7. A ver, la ciudad. Y todo esto lo digo porque nuestros adversarios quisieran, ¿no? Aquí está
1.6, caray. Sí, en el 22, 1.6 homicidios diarios en la ciudad. Desde luego que, con todo respeto, menos que en Nueva York y que en otras grandes ciudades del mundo. Miren, aquí hubo 6.1. No, en el 20. Azul es 19. Así es. Sí, es cuando se subió más. Entonces, ahí vamos. Yo ya termino. Porque aquí está, mire. Ese es hasta abril. Entonces, nada más para decir que nos dolió muchísimo la pérdida de un compañero, David Cervantes Peredo, un arquitecto, el subsecretario de la SEDATU, un agente de izquierda, auténtico, honesto, trabajador, con convicciones en favor del pueblo, y nos deja su ejemplo de congruencia. David, lo conocí en 1988 y desde entonces siempre trabajando juntos por la transformación y el bienestar del pueblo. Él trabajó conmigo cuando fui jefe de gobierno y fue, y lo pueden ustedes constatar, cuando más viviendas se hicieron en la Ciudad de México, más departamentos en toda la historia, para los pobres. ¿Saben que se hacían departamentos de 80, 60, 80 metros cuadrados en 120,000 pesos, a pagar en 25 años? Y él me ayudó. Hicimos como 1,000 unidades habitacionales en la ciudad. Ahí. Un abrazo para sus familiares y para sus amigos y sus compañeros. Y ya terminamos, pero mañana. Sí, entonces es que se platica con Jesús y a ver si mañana lo vemos, sí. Y mañana van a ser puros hombres, pasado mañana mujeres. Hoy tengo pues bastante. Puros hombres. Mujeres y hombres. Puros hombres.